Bueno, hoy nos corresponde ver un procedimiento también de comparación. La prueba de T nos permite comparar dos poblaciones eh, y generalmente cuando se comparan dos poblaciones se hace con muestras pequeñas y por eso es que utilizamos la prueba de T. ¿Por qué generalmente se hace con muestras pequeñas? Bueno, porque generalmente las pruebas en agricultura requieren de parcelas cuando son cultivos y la mayoría de las veces son cultivos. Algunas parcelas para determinados cultivos tienen que ser muy grandes, como por ejemplo banano, caña, este, perennes como mango, naranja, papaya, todo este tipo requiere de parcelas muy grandes. Y al ser muy grandes, pues son terrenos grandes. Y la mayoría de las veces las pruebas estas se hacen en fincas que son particulares. Eso quiere decir que el dueño de la finca nos cede el terreno, nos presta el terreno para hacer estas pruebas. Pero entonces nosotros no podemos llegar y decirle, bueno, ok, me voy a utilizar, voy a coger este, 6 hectáreas para hacer la prueba. No se puede, porque simple y sencillamente no podemos coger tantísima tierra eh, para hacer muestras muy grandes, ¿verdad? Cada parcela sería un elemento de la muestra, un elemento muestral. Entonces, digamos, ok, entonces yo necesito 20 parcelas para una cosa y 20 parcelas para la otra, ¿verdad? Que son las dos cosas que necesito comparar. Y de ahí resulta que cada parcela es media hectárea, entonces 20 parcelas son 10 hectáreas y 10 hectáreas la otra, entonces serían que ya son 20 hectáreas y nosotros no podemos quitarle a un agricultor 20 hectáreas. Ahora, si fuera rábano, fuera culantro, una cosa así por el estilo, pues sí, no, o sea, no va a coger tantísimo campo, pero la mayoría de los cultivos pues son maíz, arroz, frijoles, eh, qué sé yo, y después ahí todos los perennes. Entonces, por eso es que generalmente se trabaja con muestras pequeñas, porque nosotros podemos llegar y pedir prestadas, qué sé yo, eh, 4 o 5 parcelas, 4 o 5 lotes. Y entonces con esos 5 lotes, 6 lotes, tenemos que hacer la prueba. Y por eso es que entonces nos preocupa tanto el efecto que tiene el hecho de ser muestras pequeñas en el cálculo de la probabilidad. Y el cálculo de la probabilidad para nosotros es importante porque es el que va a definir si es o no es significativo el asunto, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Y como siempre tenemos que tener un argumento estadístico asociado a cualquier conclusión de una prueba, pues entonces estamos amarrados a trabajar de esta manera. Ok, entonces les decía que la prueba de T nos permite a nosotros comparar dos poblaciones. La mayoría de las veces no son dos cosas las que yo quiero comparar, sino que son varias a la vez. Profe, permiso. Dígame. ¿Está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo Bueno, ninguna pantalla todavía. está bien, todo bien. Estoy hablando paja. Está Déjame bien, hablar profe. para un ratico. Pero ahora que usted me dice, entonces compartamos pantalla. Claro, gracias, profe. Cuando tengo que comparar varias cosas a la vez, entonces lo que se utiliza es una operación que se llama, vamos a ver si está aquí,
A ver dónde está. No está. Entonces, ustedes la tienen en el sitio y se llama, está en la sección número 5, análisis de la variancia, y la presentación que vamos a utilizar se llama también análisis de variancia, y hay un archivo Excel que se llama clase. Ahí hay un ejemplo que nosotros vamos a resolver en clase y en la práctica a partir de mañana vamos a utilizar más, más ejemplos. Y obviamente en la tarea ustedes van a tener más ejemplos. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver si... compartir de nuevo, vamos a darle. Compartir, ok, ahora sí está acá. Es un PowerPoint. La operación análisis de variancia. ¿Están viendo eso o están viendo otra cosa? Sí, profe, sí se ve. Ok. De fondo a esta diapositiva introductoria, lo que están viendo es una plantación de... Déjame ver. Esto parece ser maíz, creo que es maíz. Y si ustedes se fijan, hay diferentes colores del follaje del maíz. Hay verdes más intensos, verdes muy claritos. Esto es que es un ensayo de fertilización. Y entonces, cada cuadrito de esos que ustedes ven allí, formado por una, dos, tres, cuatro hileras de maíz, cada cuadrito de color, eso vendría a ser una parcela, ¿verdad? Entonces tenemos cuadritos de verde muy claro, cuadritos de verde muy oscuro y así sucesivamente. Y eso es lo que compondría la prueba esta en un cultivo como el maíz. Que está pequeño, el maíz no ha crecido mucho, está pequeño. Eso es lo que me confundió. Comparación de medias estadística nos da dos posibilidades, la prueba de T y el análisis de variancia. La prueba de T es cuando tenemos dos poblaciones y las vamos a comparar. Dime. Profe, no se le escuchan Perdón, bien. no te entiendo nada. Profe, es que se No está sé si quedando será usted pegado. o será a mí que no se les... Exacto. Es que qué raro, no le entiendo. Es que debes tener problema con el sonido. Profe, creo que son todos porque usted no se la entendió y a los compañeros tampoco. Y la imagen se le está quedando como trabada.
Ok, entonces dame para ver qué es lo que está pasando. No me puede ser posible que me vaya a sacar el sistema otra vez. Puede que es que sea el Zoom el que ha tenido problemas porque a todos se nos está escuchando cortada la voz. A vos no te oigo con la voz cortada, a vos te oigo bien. Es que al compañero, a Caleb creo que fue, a él sí la escuché cortada. Sí, parece que tengo poquita señal. No tengo así como que muy buena señal que digamos. Profe, ¿por qué no apaga el Pero video para veamos a escucharlo ver. todo mejor? Sí, él le ¿Perdón? así que apagara el video para que se le mejorara la señal, tal vez así. Ah, que apague yo el video. Sí, la cámara. Ok, dame para ver cómo se hace esa cosa. Ahora, si yo apago el video, siempre se ve bien lo que yo tenga en la pantalla. Sí, Sí, profe, profe. siempre se ven en las diapositivas. Ese, Ok. Entonces, ya cerré el video. ¿Cómo se oye? Por el momento todo bien, profe. Ok. La imagen, También se ve muy bien, profe. bueno. Entonces, ahora que la paso, ¿pasa bien? sí, profe. Bueno. Entonces decíamos que tenemos dos. Acuérdense, yo desde el puro principio les había dicho que en estadística nosotros lo que hacemos son comparaciones y relaciones. Esos son los procedimientos que se hacen en estadística. Ya vimos un procedimiento de comparación que es la prueba de T. Nos permite entonces comparar dos poblaciones utilizando muestras pequeñas. Si vamos a comparar esas dos poblaciones utilizando muestras grandes, no tenemos ningún problema, hacemos lo mismo, solo que en vez de utilizar T, utilizamos la Z como vehículo para determinar la probabilidad. Y ya nosotros hicimos una tarea de cómo calcular valores de Z y bastantes ejemplos se han hecho de eso. Bueno, la prueba de análisis de variancia es un poco diferente. Es un poco diferente, no utiliza ni la T ni utiliza la Z. Utiliza un método total y completamente diferente para hacer la comparación entre más de dos cosas al mismo tiempo. O sea, que en la prueba entren más de dos tratamientos, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso es lo que tenemos que ver ahora. Aquí vamos a explicar cómo es el procedimiento que sigue el análisis de variancia para hacer la comparación. Y entonces vamos a utilizar este dibujito. Aquí tienen 5 parcelas supuestamente de un mismo cultivo, todas sembradas al mismo tiempo, las plantas todas tienen la misma edad, misma variedad, no hay gran diferencia entre las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes puedan hacer para que estas parcelas ya sembradas sean lo más homogéneas posibles. Esto con el fin de que lo que ustedes hagan en las parcelas posteriormente se refleje en las mediciones que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Ya sea en la altura de esas plantas o sea
la cosecha que obtengan ustedes de estas plantas y todo eso. Y que esa cosecha y esas mediciones, ustedes puedan perfectamente decir que se debe a los tratamientos diferentes que hicieron en estas parcelas y no se debe a otra cosa. Por ejemplo, si ustedes arrancan con parcelas muy diferentes, ¿verdad? Sembradas a distinto tiempo, unas plantas muy buenas, otras plantas muy malas, en otra parcela por allá, un suelo excelente en una parcela y otro par de parcelas por allá sembradas en un pedregal, cosas de esas así por el estilo que podrían hacer que al final, cuando ustedes lleguen a cosechar, pues haya diferencias, pero las diferencias no se deben a lo que ustedes hicieron en esas parcelas, lo que ustedes llaman tratamientos, sino que se debe al hecho de que las parcelas son diferentes o fueron tratadas de manera diferente. Bueno, manejadas, tratadas desde el punto de vista de tratamiento, tienen que ser diferentes, pero no desde el punto de vista de manejo. Si el tratamiento es riego, por ejemplo, entonces unas parcelas van a recibir más agua, otras van a recibir menos agua, pero eso no quiere decir que van a recibir diferente cantidad de fertilizante o van a recibir diferente manejo desde el punto de vista de malas hierbas o van a recibir diferente manejo desde el punto de vista de combate de plagas y de enfermedades. Todo eso tiene que ser exactamente igual para todas. Lo único en que van a variar es en el hecho de que unas van a recibir un poco más de agua y las otras un poco menos, porque eso es lo que ustedes van a probar, digamos, ese es el tratamiento. Entonces aquí tenemos 5 parcelas, todas son homogéneas y todas son similares. Quiero decir similares en cuanto a material y todo eso, ¿verdad? Y homogéneas quiere decir, desde el punto de vista de manejo, también son homogéneas. De aquí vamos a cosechar 5 plantas de cada una de estas parcelas. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a hacer una prueba de análisis de variancia muy sencillo. Vamos a cosechar 5 plantas. Ahí están los datos de la cosecha de cada una de las 5 plantas que salieron de cada una de esas parcelas. Hay diferencias numéricas porque las plantas, recuerden, son producto de una semilla que es sexual y por lo tanto entonces estas plantas, a pesar de que son misma variedad, mismo cultivo, etcétera, etcétera, todo va a presentar diferencias con respecto a las demás plantas que la acompañan dentro de cada una de esas parcelas. Entonces, en este caso, las plantas todas son iguales, ¿verdad? Porque las 5 parcelas, todas todavía en este momento son total y completamente homogéneas y son similares. No se les ha hecho nada para que se diferencien. Por lo tanto, entonces, las plantas en este momento prácticamente son la misma cosa, pero están las diferencias intrínsecas de la genética de cada uno de estos individuos, de cada una de estas plantas. Y por lo tanto, entonces tenemos diferencias numéricas en cuanto a la cosecha, aunque observen que los números son muy similares, ¿no? Son muy similares. Con cada uno de estos grupos, o a cada uno de estos grupos, yo le voy a calcular la variancia. Recuerde que con estos numerillos, con estos datos de este grupo, del primer grupo, yo puedo coger los 5 datos, calcular una media
y calcular las diferencias con respecto a esa media, etcétera, etcétera, elevarla al cuadrado y con eso calcular la variancia, ¿verdad? Recuerden que aquí nosotros tenemos, vamos a ponerlo para que no se les olvide. Aquí tenemos nosotros que variancia es igual. Vamos a poner la fórmula sencilla a la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado y todo esto entre n menos 1. Esta es la fórmula de la variancia sencilla, ¿verdad? Luego acuérdense que esta parte de arriba, ¿ve? ¿Qué pasó? Esta parte de arriba, la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado, es una fórmula notable y entonces hay que expandirla y entonces se convierte en la otra fórmula de variancia, pero dejémosla ahí. Calculo entonces la variancia para cada uno de los grupos. Observen que las variancias son muy, pero muy similares entre sí. Y entonces, yo lo que voy a hacer acá es calcular un promedio de esas variancias. Este promedio, de 0,055, representa la variabilidad que hay dentro del grupo, ¿verdad? La variabilidad dentro del grupo. Esta es dentro. Dentro de cada uno de los grupos. Este promedio, 0,55. Luego yo voy a sacar ya no la variancia, sino que el total, la producción total. 12,3 más 11,8 más 12,0 más 11,7 más 11,9 me da 59,7. Y aquí la suma me da 59,3, aquí me da 59,2, 59,1, 59,2. Es de esperar también el hecho de que estos totales sean muy parecidos entre sí. Si las parcelas son similares, ¿verdad? Si no hay grandes diferencias entre las parcelas, pues entonces tampoco va a haber diferencia entre las plantas que hay aquí adentro, las que hay acá y las que hay acá y las que hay acá. Y entonces todas van a ser muy similares y por lo tanto, aunque las cosechemos en grupo, estos datos de cosecha no van a ser muy diferentes entre sí. Entonces yo con estos datos totales, yo voy a calcular una variancia. Acá esta variancia está calculada con estos grupos, con estos datos. Aquí yo voy a calcular una variancia, pero con estos datos, utilizando exactamente la misma fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simple y sencillamente calcular una media de estos totales. Ay, Diosito mío, con esta cosa. Espérense un segundito para hacerlo más pequeño porque... Ok. ¿Se hizo más pequeño en la pantalla de ustedes? Sí, profe. Ok. Entonces calculo una variancia con estos totales y esta variancia me da exactamente igual. ¿Por qué estas dos variancias son iguales? Perdón. ¿Por qué esas variancias son iguales?
Pregunta. Oigo posibilidades. El que quiera aventurar una explicación de por qué esas dos variancias son iguales. Que estamos hablando de esta, decíamos, es la variabilidad que hay dentro del grupo. Y esta otra variabilidad la vamos a llamar la variabilidad entre grupos, ¿verdad? Porque esta variabilidad está calculada con el total de cada uno de los grupos. Entonces tenemos vida con esta cosa. Tenemos la variabilidad dentro y la variabilidad entre. Y en este caso son iguales, iguales, iguales. La pregunta es ¿por qué? Vamos a tener que preguntarle. Don Kevin. No está don Kevin. Don Jefferson. Sí, profe. Solo se me ocurre que es porque son poblaciones muy homogéneas, pero no tengo una respuesta a eso. Pero es una buena apreciación. Es una buena apreciación. Aunque no lo puedo explicar exactamente, la apreciación esta de que son, usted lo que le llama es poblaciones homogéneas, me imagino que me está hablando de las poblaciones de cada uno de esos grupos, ahí representados por los 5 dibujitos. Sí, correcto, pero... Ok, sí. Porque son homogéneas dentro de sí y son homogéneas entre sí. Y entonces, al ser homogéneas dentro de sí, la variancia dentro es tal, y como son igualmente homogéneas entre sí, entonces la variancia entre viene a ser igual, es la misma cosa. No hay ninguna diferencia, no hay nada que esté provocando diferencias. Aquí lo único que está actuando es la naturaleza genética de los individuos. Y de la misma manera en que esa diferencia genética actúa dentro de cada grupo, es la misma cosa que actúa entre los diferentes grupos. Y entonces por eso es que tenemos que ambas variancias son iguales. No hay nada que las esté diferenciando, no hay nada que diferencie los grupos todavía. ¿No? Pero tenemos una medida de la variabilidad que hay dentro de cada uno de los grupos ya calculada, ¿verdad? Por lo menos tenemos una medida, una estimación
de lo que es la variabilidad causada por la naturaleza genética, sexual de los distintos individuos que componen los grupos, ¿verdad? ¿Se entiende este concepto? ¿Cómo hago yo para ver? Déjame ver. A ver, ¿qué se me hizo? Ahora sí que nos jodimos. Ok. Vamos a ver. Estábamos explicando que las variancias son iguales porque las poblaciones que tenemos en este momento son iguales, son similares. La única variabilidad que podemos detectar nosotros en este momento es la variabilidad genética que hay entre los individuos y un poco de aporte que pueda dar el medio. Pero si todas las parcelas están sembradas en el mismo sitio, pues entonces el aporte del medio va a ser el mismo a lo interno de cada uno de los grupos y entre los diferentes grupos. Y por eso es que las dos variancias son iguales en este momento. Profe, Entendemos eso porque esto es terriblemente importante de que ustedes lo entiendan, porque de lo contrario, no podemos seguir. Si lo entienden, yo les agradecería que lo manifestaran poniendo una de las manillas en la cuestión esa, porque si no nos vamos a tener que devolver a explicar esto hasta que se entienda. profe, Dime. si está compartiendo pantalla no se ve, ahí para que sepa. No, no estoy compartiendo pantalla. Los estoy viendo a ustedes. Profe, si pudiera explicar un toque más los que son entre cada grupo de parcelas. Entendí el de dentro de cada grupo, pero el de entre es el que me quedó un poquillo ahí con la duda. Entonces vamos a volver a... ¿Qué pasó? Profe, a mí Al- lo que no me queda muy claro es de dónde sale de cada variance. Es lo que me queda un poquillo de duda. ¿De dónde Ahí, sale cada variancia? ajá, ahí sí me lo puede repetir. Ok, vamos a devolvernos. Vamos a ver. Compartir.
Qué vida. Ok, entonces. Ok, ya regresamos. Ok. Imagínense, es que hay que tener un poquito de imaginación porque desgraciadamente no estamos en la finca viendo parcelitas. Imagínense que ustedes aquí tienen 5 parcelas. 5 parcelas de maíz, digamos. 5 parcelas de maíz N27 de Pioneer. Un híbrido terriblemente homogéneo. Todas las plantas de este híbrido son parejitas, 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 parejitas. Pero cada granito de maíz tiene su carga genética diferente porque acuérdense que cada granito de maíz se produce por reproducción sexual. Entonces va a tener el maíz, todos los granitos son igualitos entre sí, pero van a tener cargas genéticas diferentes. Ok. Eso se va a reflejar en la planta que va a producir. Estas 5 parcelas las sembramos con maíz, digamos. Cada parcela de estas tiene exactamente la misma cantidad de plantas. Fueron sembradas exactamente al mismo tiempo. Se trató de que las labores que se hicieron a la hora de sembrarlos fueran exactamente las mismas para cada una de las plantas. Se regó, se fertilizó, etcétera, todo lo que ustedes quieran que se debe hacer a la hora de plantar un poco de maíz, que se debe hacer. Todo se hizo exactamente de la misma manera. En el mismo sitio, mismo tipo de suelo, aunque recuerden que el suelo no es un material total y completamente homogéneo. Allí podríamos nosotros empezar a pensar en probables pequeñas diferencias que hay entre un sitio y un sitio por ahí cerquita, por el hecho de que el suelo es un material heterogéneo. A eso le tenemos que agregar las pequeñas diferencias que van a causar en cada una de las plantas la carga genética que trae la semilla. Encima de esto, las plantas estas se van a desarrollar en un medio que no las trata a todas de la misma manera, ¿no? La temperatura, la humedad, la presión, el agua de lluvia, todas estas cosas no tratan a las plantas de exactamente la misma forma, sino que hay algunas pequeñas diferencias entre las diferentes plantas. Y entonces eso hace que cuando yo cosecho
las 5 plantas de cada una de estas parcelas haya diferencias numéricas entre la cosecha de esas 5 plantas. Pero des en cuenta también de una cosa. La misma diferencia que yo estoy viendo entre las plantas de este grupo, vamos a hacerlo de otro color para que se vea. Las plantas de este grupo, ¿no? Las diferencias que hay entre las plantas de este grupo son las mismas diferencias que hay entre las plantas de este grupo y de este otro grupo. Porque todo esto se sembró y se trató y se manejó todo exactamente de la misma forma al momento de montar la prueba. Por lo tanto, entonces, no hay diferencias entre ellos. Yo cojo estos 5 datos. Con estos 5 datos, yo voy a calcular variancia, que va a ser igual a la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado dividido entre n menos 1. Y entonces yo calculo aquí variancia 1, variancia 2, variancia 3, etcétera, etcétera. Para cada uno de los grupos. Estas variancias, fíjese que provienen de las diferencias que hay entre estos datos. Las diferencias que hay entre estos datos originan esta variancia. Las diferencias que hay entre estos datos originan esta variancia y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, yo voy a tener ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no camina? Ok. Ahí están las variancias de cada uno de esos grupos. Y observen que esas variancias son iguales prácticamente entre sí. ¿Que hay pequeñas diferencias entre ellas? Sí. De la misma manera en que hay pequeñas diferencias entre los diferentes datos que las produjeron. Entonces, como yo digo que estas variancias son iguales, prácticamente iguales, entonces las vamos a representar con un promedio. Y entonces decimos que la variabilidad dentro del grupo, dentro de este grupo, dentro de este otro y este otro, dentro de cada uno de los grupos va a estar representada por este promedio. Punto 55. Luego vengo yo y sumo los datos de cosecha de estas 5 plantas. Y por aparte las de estas 5 y por aparte las de estas 5. Y voy a obtener 5 totales de cosecha. Grano de maíz, porque puede hacer gramos de grano de maíz. Y entonces tengo 59.7 gramos
para la primera parcela. 59.3, 59.2, 59.1, 59.2. Tengo 5 totales. Con estos 5 totales, yo calculo una media de estos totales. Ay, ya empezó a hacer desastres esta cargada. Bueno. Con estos 5 totales, les decía, ya que salió, pero bueno, no importa. Con estos 5 totales, yo voy a calcular una variancia, simplemente saco una media de esos 5 totales y con esta fórmula calculo una variancia y esa variancia me da 0,055. Exactamente igual a esta, ¿verdad? Ahora, usted mismo decía, don Jefferson, estas dos variancias son iguales porque esos 5 grupos son terriblemente homogéneos en todo sentido. Entonces, dése cuenta de que aquí tenemos un grupo de plantas dividido en subgrupos de plantas, en 5 subgrupos de plantas. Pero el grupo completo es un grupo homogéneo. Y entonces, si yo lo divido en subgrupos, esos subgrupos siguen siendo homogéneos. Este subgrupo es homogéneo dentro de sí. Aquí teníamos originalmente la palabra dentro. La variabilidad dentro. Y a esta le vamos a llamar la variabilidad entre. Y la pregunta originalmente era, ¿por qué la variabilidad entre, en este caso, es igual a la variabilidad dentro? La variabilidad que... ¡Ay, por Dios! La variabilidad que hay dentro de este grupo, dentro de este grupo, dentro de este grupo, dentro de este grupo, o sea, (0,055). Recuerden que este promedio representa a todas estas. Esa variabilidad es igual a esta otra, calculada de los totales, que la tengo aquí, 0,055. Y de ahí sí, si las mismas cosas que hacen que las plantas se diferencien dentro de este grupo, de este, son las mismas cosas que hacen
que los grupos estos se diferencien entre ellos, pues que son las mismas plantas. Y desde ese punto de vista, pues entonces las dos variancias tienen que ser iguales las dos. ¿Qué le parece, don Jefferson? Profe, muchas gracias. Ahora sí me quedó más claro. Seguro, porque si no Sí, le sí. queda claro, seguimos aquí y la próxima semana todavía, ¿verdad? Porque esto para mí es terriblemente importante. No, no está bien. Tranquila ahí, profe. Sí, ya ahora sí. Bueno. Mirjana, creo que vos también habías preguntado, ¿cierto? Sí, profe, ya me queda claro. Muchas gracias. Bueno, a alguien que no le quede claro este concepto. Bueno. Vamos a decirle que borre todos los dibujitos. ¿Sí? ¿Por qué no borra? Y el problema es que si nos pasamos ahora... Bueno, otra vez se chavó. Qué belleza. Ok, no se borró. Ok. ¿Todavía se ven los dibujitos? Sí, profe. Ok. Fíjese que ahora las parcelas yo las pongo ahí pintadas de diferente color. Esto tiene una razón muy definida, que es el hecho de que a cada una, supuestamente, ¿verdad? Estamos hablando en términos figurativos, cada una de estas parcelas recibió un tratamiento diferente. Fueron plantadas de la misma manera, manejadas de la misma manera y toda esta cosa, pero cuando ya las plantitas tenían un cierto tamaño, se les aplicó a cada uno de los grupos, a cada una de las parcelas, un tratamiento diferente. Se dejó que las plantas crecieran más bajo el efecto del tratamiento diferente cada grupo, y al cabo de cierto tiempo vengo yo y vuelvo a cosechar otra vez 5 plantas de cada uno de los grupos. Y vuelvo a hacer exactamente la misma operación. Calculo una variancia para cada uno de los grupos, utilizando los datos de cosecha de cada uno de los grupos. Observen que las variancias siguen siendo exactamente iguales. De tal forma que si yo calculo el promedio es igual al que teníamos anteriormente, ¿verdad? Aplicamos los tratamientos, cosechamos, pero las variancias la variancia dentro no se altera para nada.
Esto es una característica muy particular que tiene la variancia, que es el hecho de que las variancias no se afectan por el hecho de que ustedes le sumen o le resten a los datos una constante. Y aquí nosotros estamos haciendo eso. Aquí tenemos las plantas. Aquí tenemos las plantas. Cada una de estas plantas, digamos que es un dato de cosecha, ¿verdad? Si yo le sumo a todos estos datos de este grupo nada más una constante que se llama K1, a todos los datos le sumé la misma constante. Y entonces, aquí está cada uno de los datos con la suma de la constante. Los datos originales que teníamos en la otra diapositiva, que eran lo que esta planta producía sin tratamiento. Ahora yo le sumo una constante, llámese tratamiento, llámese lo que ustedes quieran, es una constante que yo le estoy sumando a los individuos de este grupo. Vuelvo a cosechar, vuelvo a medir los individuos de este grupo. Aquí tengo entonces las 5 medidas, calculo la variancia y la variancia esta no se altera. Ahora tengo los individuos de este otro grupo. Aquí yo sumo la constante 2, aquí sumo la constante 3, aquí sumo la constante 4, lo que ustedes quieran. Aquí sumo la constante 5. Pero entonces las diferencias que hay entre estos datos no se va a alterar en nada. Vuelvo yo a cosechar, calculo la variancia, sigue siendo igual. Calculo la variancia, es igual. Calculo la variancia, igual. Promedio se queda sin problemas. La variabilidad dentro del grupo. Pero entonces ahora yo vuelvo a sumar las cosechas para obtener los totales de cada grupo y es obvio, ustedes aquí ya lo están viendo y esto es muy fácil de suponer, estos totales ya no son iguales. Porque todos estos individuos recibieron un tratamiento. Estos otros individuos recibieron otro. Estos otros individuos recibieron otro. Estos otro y estos otro. Y eso se refleja en la cosecha total. Y por lo tanto ahora yo voy a calcular una variancia utilizando todos estos datos, ¿verdad? Vengo, calculo una media y con esta media calculo la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Calculo la variancia y esta variancia me va a dar total y completamente diferente. Y esta es la variancia entre grupos. Y entonces ahora sí, la variabilidad dentro es total y completamente diferente a la variabilidad entre. Porque yo agregué tratamientos. Entonces, lo que aumente la variancia entre por encima de la variabilidad dentro
esta diferencia se va a deber a las constantes, se va a deber a los tratamientos. Y esta variabilidad dentro es lo que nosotros vamos a llamar la variabilidad normal, la variabilidad causada por la genética, el suelo, el medio, etcétera, esto que aquí, que allá, todo eso. En términos generales, a esta variabilidad le llamamos error. Y a esta variabilidad le llamamos el efecto de tratamientos. ¿Entendimos eso? ¿Sí o no? Profe, ¿cómo se llama el de entre? ¿El de qué? El de entre, el de dentro se llama error y el de entre, ¿cómo era? Tratamientos. Efecto de tratamientos. Porque fíjese que lo que hace que estos grupos se diferencien es la aplicación de tratamientos, un tratamiento diferente a cada uno de los grupos. Entonces, por eso es que se llama efecto de tratamientos, la variabilidad entre. Necesito, señores, que esto quede muy claro. Profe, entonces la variabilidad normal nunca va a ¿Con cambiar. quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Con Randy, Ok, Randy, ¿qué es lo que quiere usted? que la variabilidad normal nunca va a cambiar, digamos. Siempre se va a mantener igual. Siempre se va a mantener igual dependiendo del cultivo, dependiendo del sitio, etcétera, etcétera. O sea, esa no va a cambiar. No es que siempre, no es que en todo lado, ¿verdad? De todo el mundo, con todos los cultivos, para todo tipo de ensayo, en cualquier época del año, la variabilidad dentro va a ser 0,055. No, no, no. Cambia de ensayo a ensayo, pero dentro de un ensayo, la variabilidad dentro de grupo sí va a ser homogénea para todos los grupos. Cada vez que usted monte un ensayo, usted va a tener sus parcelas. Y entonces, usted va a ir y va a aplicar tratamientos y todo eso, ¿verdad? Pero cuando usted haga el análisis de los datos, usted va a tener una variabilidad entre y una variabilidad dentro. Y entonces usted sabe que la variabilidad dentro, cualquiera que ella sea, es exactamente la misma variabilidad para todas sus parcelas. O sea, para dentro de cada una de sus parcelas. Y que la variabilidad entre el efecto de tratamientos solo va a ser una, ¿verdad? Que es el efecto de los tratamientos que usted esté probando en ese ensayo. Don Randy. Sí, perfecto, profe. Nada más era como para aclarar eso. Obviamente, y depende de lo que usted esté haciendo, obviamente la variabilidad normal cambia, ¿verdad? Depende del estudio que usted esté haciendo, pero y es importante recalcar que siempre va a ser la misma, digamos. La misma para todas sus parcelas. Exactamente. ¿Verdad? En cada uno de los ensayos que usted siembre. Entonces, va a ser, ¿cómo lo dijéramos? Va a ser exclusiva de cada uno de los ensayos. No es que vamos a tener un número
que es válido para todos los ensayos que hagamos. No, 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 no. O sea, la variabilidad dentro, o sea, el error es específico de cada uno de los ensayos. Lo que sí es cierto es que la variabilidad esta va a ser exactamente la misma para cada una de las parcelas que usted tenga. Y usted puede tener 4, puede tener 3, puede tener 20, que esa variabilidad dentro va a ser la misma para cada una de ellas, para cada una de esas parcelas. Y por otro lado, va a tener la variabilidad entre, que es el efecto de los tratamientos que usted metió en el ensayo. Ahora, es importante tener la estimación de estas dos variancias por una simple y sencilla razón. Si la variancia entre, ¿no? Si esta variancia entre es igual a la variancia dentro, los tratamientos no tuvieron ningún efecto. No hicieron absolutamente nada. ¿Cierto? Pero si esta variancia, la variabilidad entre, es el doble de la variabilidad entre, eso quiere decir que los tratamientos al menos duplicaron la variabilidad de el error. Y conforme esta variancia crezca con respecto a esta otra, el efecto de los tratamientos se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y más grande, hasta que llegue el momento en que es significativo, en que el efecto de los tratamientos llega a ser significativo. Bueno, vamos a ver si se borran a la hora de pasar. Ok. Necesito una pantalla en blanco. Necesito una pantalla en blanco. Entonces voy a dejar de compartir un segundito la pantalla de PowerPoint. Y voy a pedirle que comparta una pantalla en blanco. Ok. Bueno. ¿Tienen una pantalla en blanco ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Déjeme un segundito. Ya regreso.
Bueno, perdón. Ya regresamos. La F esta, la significancia de el efecto de los tratamientos lo vamos a determinar de esta manera. La variabilidad, la variancia entre dividido entre la variancia dentro. Entonces, aquí yo tengo que es lo mismo que decir que el efecto de los tratamientos dividido entre el error. O decir el efecto de los tratamientos entre la variabilidad natural del material y del sitio en donde yo esté trabajando, ¿verdad? Cualquier nombre que ustedes le quieran dar, siempre y cuando ustedes mantengan muy claro qué es esto y qué es esto, va a estar bien. Acuérdense entonces que esta es la variabilidad causada por cada uno de los tratamientos que ustedes agregan a los grupos, ¿verdad? Y que la variabilidad dentro se va a mantener constante, va a ser siempre la misma para todas sus parcelas en cada uno de sus ensayos. A esta división de variancias se le llama F. Y a esta F, creo que viene del nombre Francis Fisher. No sé, no me acuerdo si se llama Francis, el señor, pero sí, yo sé que es Fisher. Fisher fue uno de los estadísticos que más contribuyó al desarrollo de la estadística aplicada. Y entonces se llama F. Ahora, igual que todas las letras que utilizamos en estadística, esta va a variar dependiendo de los números que nosotros tengamos en esta división. Y entonces se va a presentar en una variabilidad grande de posibilidades. Y entonces vamos a tener un valor de alfa. Alfa siempre va a ser el mismo. Acuérdense que esto no varía para ninguna letra. Y la regla de decisión que vamos a utilizar también va a ser exactamente la misma que hemos venido utilizando hasta ahora, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla blanca. Vamos a compartir de nuevo el PowerPoint. Ok. Entonces dice, el estadístico de prueba para el análisis de variancias F, y se le asignó esta letra por Sir Ronald es como se llama, Sir Ronald Fisher, quien en el 20 introdujo el concepto de inferencia estadística entre muchos otros aportes que este señor hizo. Bueno,
Aquí tienen entonces el valor de F es la variabilidad entre grupos dividido por la variabilidad dentro de grupos. Este es el error, este es el efecto de tratamientos. Entonces vamos a tener un valor calculado de F y vamos a un programa que me va a decir cuál es esta probabilidad y entonces una vez que yo conozca cuál es esta probabilidad, entonces yo voy a poder decir si es o no significativa. Y la regla de decisión va a ser que si la probabilidad de F es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en este caso va a ser que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, es igual a la media del tratamiento N, ¿verdad? Eso quiere decir que los tratamientos no hicieron ningún efecto. Si todas las medias de todos los tratamientos son iguales, los tratamientos no surtieron ningún efecto en las parcelas que es el de que ustedes montaron. Pero si por el contrario, la probabilidad de F, ¿verdad?, es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Eso quiere decir, bueno, aquí se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que se acepta la hipótesis nula en el primer caso, ¿verdad? Aquí. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de los tratamientos es diferente. Al menos una de las medias es distinta. Entonces, si la probabilidad es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si la probabilidad es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y la alternativa ni siquiera la vuelven a ver. La regla de decisión es exactamente igual. No importa la letra con que ustedes estén trabajando, siempre, siempre, siempre la regla de decisión es igual. Lo único que va a variar es la forma en que ustedes plantean la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Es lo único que varía. ¿Tenemos problemas con esto o está correcto? Bueno, parece que está correcto. Bueno, ahí se van a quedar los dibujitos entonces. El análisis de variancia, dice, responde a un modelo básico que a su vez sintetiza la nomenclatura general que se utiliza en la jerga estadística. Esto es importante para posteriormente el modelo va a ser sumamente importante, pero por el momento es importante para entender uno de los aspectos asociados al a todo ensayo, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver ahorita después. El modelo surge de acá. El modelo es este. Y y J va a ser igual a mu más alfa sub i más epsilon y j. Aquí alfa no quiere decir lo mismo que hemos venido utilizando nosotros como valor alfa. Aquí alfa quiere decir otra cosa. Y sub i j es cualquier observación de cualquier ensayo, de cualquier prueba que ustedes quieran hacer. Mu es una media característica de cada uno de los ensayos. Se puede decir que es lo que las plantas van a producir, se les aplique o no se les aplique tratamiento.
Esa va a ser la media. Alfa sub J representa el efecto de los tratamientos. Los tratamientos están representados aquí por el sub I. 1, 2, 3, 4. Los que sean. Más un error. ¿Verdad? Y entonces, yo tengo acá J, 1, 2, 3 hasta R. Digamos que en este caso es igual a 3. Estos son las repeticiones. Las repeticiones. La cantidad de plantas que yo coseché en el ensayo. 5 que cosechamos en el ejemplo. Y va a ser igual a 1, 2, 3 hasta A, que en este caso es igual a 4. Estos son los tratamientos. Y entonces fíjese que yo voy a tener 4 por 3, 12 observaciones. 12 observaciones en este caso. 1, 2, 3, 4 por 3, 12. Y entonces van a estar, se van a llamar Y11, Y12, Y13, así hasta llegar a Y43, que sería la combinación IJ que nosotros tenemos acá para representar. Entonces, por ejemplo, esta observación que está acá, ¿verdad? Es el efecto del tratamiento 1. Se produjo en la repetición 1. Y obviamente va a tener un error asociado, que es la diferencia que hay entre este valor y este otro valor y este otro valor, porque estas tres plantas, por decirlo de alguna manera, provienen del mismo tratamiento. Entonces aquí va a haber unas pequeñas diferencias causadas por la naturaleza. Se me perdió el agua, eso es lo que andaba buscando y bueno, ya la vi. Ok. Entonces decimos que el error es la diferencia natural que puede haber entre la naturaleza genética, la naturaleza química de cada una de las plantas, el suelo, etcétera, el medio, bla, 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 todo ese montón de cosas. Acuérdense entonces que el error es el mismo dentro de este grupo, dentro de este grupo, dentro de este otro grupo y dentro de este otro grupo también. Es muy importante que ustedes mantengan en mente el hecho de que este modelo dice que esto se suma. A la media yo le sumo el efecto del tratamiento y le sumo el error. Están sumando. Están sumando. Eso es importante que ustedes tengan en mente por el momento. Eso es lo único que es importante por el momento de este modelo. Hay algunos supuestos, hay algunas cosas que tenemos nosotros que asumir para utilizar la operación de análisis de variancia. La operación de análisis de variancia no funciona en todos los casos. Hay veces en que funciona mejor, hay veces en que funciona peor. Obviamente dependiendo del tipo de ensayo
que nosotros estemos utilizando. Hay ensayos en que definitivamente el análisis de variancia no funciona muy bien. Hay ensayos en que funciona muy bien. Y entonces hay como ciertas normas que se deben cumplir para que el análisis de variancia funcione adecuadamente. Y entonces vamos a tener la primera, es por lo que les decía yo, que tuvieran en mente el hecho de que los elementos del modelo se suman, ¿verdad? Lo primero que debemos tener en mente nosotros en cuenta para que el análisis de variancia se cumpla es que el modelo debe ser aditivo. O sea, los elementos del modelo se deben sumar. A ustedes les puede parecer esto extraño. El problema es que hay veces en que, por la naturaleza del ensayo, por la forma en que se ejecutan los tratamientos, o por la misma naturaleza de las repeticiones que se hicieron del ensayo, el modelo queda que no es aditivo, sino que los elementos se estorban el uno al otro. Y entonces se pierde la aditividad del modelo y eso hace que el análisis de variancia no sea del todo correcto. En este momento a nosotros no nos va a importar este asunto, pero sí es importante que ustedes lo tengan en mente porque el hecho de tener esto en mente los obliga a ustedes a trabajar decentemente. Los obliga a ustedes a trabajar bien, sabiendo que todo lo que ustedes hagan en un ensayo lo van a tener que hacer exactamente igual para todo el mundo, excepto aquello que es tratamiento. ¿Verdad? Porque cualquier cosa que ustedes hagan de manera diferente y que no sea tratamiento, eso se va a reflejar en el error o se va a reflejar en la aditividad del modelo. Y si se rompe de alguna manera la aditividad del modelo, entonces ya nosotros no vamos a poder hacer análisis de variancia sencillo, como el que acabamos de ver. Bueno. Aquí viene un ejemplo de la aditividad, de lo que ustedes tienen que mantener aditivo. Es la naturaleza genética del material con que ustedes están trabajando, el suelo, el efecto del suelo, el efecto del manejo, o sea, todas las cosas que ustedes hagan que no es tratamiento, eso se tiene que mantener constante para todos los grupos, ¿verdad? Y en conjunto a estas tres cosas le llamamos error. Y a este error yo le sumo el efecto de los tratamientos y le sumo la media y le sumo, ¿verdad? O sea, se suma. Eso quiere decir aditividad. Y entonces, aún dentro del error, ¿verdad? Los componentes del error se suman. La genética, más el suelo, más el manejo, todos componen error, más el efecto de los tratamientos. Eso es la aditividad. Segunda cosa que se tiene que mantener para todo ensayo, la normalidad. El análisis de variancia no funciona bien para variables discretas. El análisis de variancia fue diseñado para variables continuas. Entonces, si en un ensayo ustedes van a ir a evaluar el efecto de los tratamientos contando el número de hojas, el número de vainas, ese tipo de cosas que es un conteo,
pues entonces la variable va a ser discreta y por lo tanto entonces no va a funcionar muy bien el análisis de variancia, como si funciona cuando ustedes van al ensayo y evalúan el efecto de los tratamientos midiendo la cosecha, por ejemplo, se pesa. Esa es una medición. La altura de la planta, una medición. Grosor del tallo, una medición. Todas esas cosas, mientras sean mediciones, el análisis de variancia funciona muy bien. No quiere decir que el análisis de variancia funcione muy mal para las variables discretas. No funciona, pero no funciona tan bien como las variables continuas. Y entonces eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta porque algunos cambios vamos a tener que hacer si nosotros sabemos que el efecto de los tratamientos lo vamos a evaluar por medio de mediciones o lo vamos a evaluar por medio de conteos. Entonces, eso ustedes lo deciden en el momento en que están planteando el ensayo. Ah, no, este efecto de tratamiento se va a evaluar a puro conteo. Ah, bueno, entonces el ensayo va a haber que plantearlo de esta manera. Ah, no, el efecto de los tratamientos aquí se va a evaluar a pura medición. Ah, bueno, entonces el de ensayo va a haber que plantearlo de otra manera. La normalidad. Entonces, ya llevamos dos, la aditividad y la normalidad. La homogeneidad de las variancias. Ustedes se acuerdan del ensayo del ejemplo que acabamos de ver, que para cada uno de los grupos nosotros calculábamos una variancia y posteriormente esas variancias, porque como eran muy parecidas, entonces yo sacaba un promedio. Ok. Ese promedio yo lo puedo calcular porque las variancias de cada uno de los grupos son muy similares entre sí. Pero, muy similares entre sí. Pero si las variancias de cada grupo son diferentes, entonces el promedio no me sirve porque el promedio entonces no representa la variabilidad dentro del grupo, dentro de todos los grupos. Y entonces se me descompone el análisis de variancia. Eso es un problema muy serio, la homogeneidad de las variancias. Tienen que ser similares esas variancias. Por eso es que ustedes todo lo tienen que hacer igual. Porque si ustedes hacen algo diferente, por ejemplo, un ensayo, y resulta que ustedes arrancan con un ensayo que es muy grande. Y entonces ustedes empiezan a evaluar, empiezan a medir la altura de las plantas a las 7 de la mañana. Y son las 11 y todavía están en 4 patas dentro del ensayo midiendo la altura de las plantas. Mire, señores, las últimas parcelas ustedes las van a medir a puro ojo. Mentiras que van a ir a medir las plantas, las van a medir a puro ojo, porque ya están cansados, porque están asoleados, porque tienen sed, tienen hambre, las rodillas les duelen. Y entonces las cosas van a salir mal al final del ensayo. Y por lo tanto, entonces, los últimos parcelas no van a ser homogéneas con respecto a las primeras parcelas. El error se va a despelotar. Y al despelotarse el error, ¿qué fue lo que pasó? Las variancias estas van a cambiar. Y entonces ustedes ya no van a poder garantizar la homogeneidad de las variancias
y el análisis de variancia se descompuso. Tres cosas entonces es las que tenemos que tener nosotros en mente: la aditividad, la normalidad y la homogeneidad de las variancias. De estas tres cosas, la más importante es la homogeneidad de las variancias. Típico ejemplo de heterogeneidad de variancias. En una parcela, ustedes, en un ensayo, tienen herbicidas. Y entonces, ustedes buscan en la literatura y la literatura dice que cuando se evalúan los herbicidas hay que dejar dos testigos. Una parcela que se desmonta, se le quita todo el monte a puro machete. Otra parcela a la que no se le toca pero ni una sola maleza. Y las parcelas en donde están los herbicidas. Entonces, aquí tenemos las parcelas. A esta parcela se le voló machete, a esta también, y a esta que está aquí en la esquina atrás también se le voló machete. Ni una sola maleza. Esta parcela aquí enmontada es la parcela que dice que no hay que tocarle las malezas. Aquí tengo 3 parcelas en las que no se tocan las malezas. Y estas parcelas blancas representan las parcelas de los herbicidas. Hay unos que matan más malezas, hay unos que matan menos malezas, pero en todo caso vamos a encontrarnos ahí un poquillo de malezas. Ese es el ensayo típico, en donde hay una heterogeneidad grande de variancias. Entonces yo vengo y cosecho las parcelas estas, las parcelas de el herbicida, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí me encontré 3 malezas, por acá me encontré 6, por allá 2. Calculo la variancia, 4,3. La variancia. Vengo a cosechar, a contar las malezas en estas parcelas en donde se le voló machete y de ahí no hay malezas en ninguna. 0, 0, 0, variancia 0. Y por último voy a contar las malezas en las parcelas estas que se dejan a libre competencia, se llama. 98, 89, 102, variancia 44,33. Entonces, aquí tenemos solo 3 parcelillas, ¿verdad? Bueno, solo 3 grupos. Un grupo tiene una variancia de 4,33. Otro grupo tiene una variancia de 4,33. Y el otro tiene una variancia de 0. ¿Cómo vamos a calcular un promedio de estas 3 variancias? No podemos. Ahora, podemos calcular el promedio, pero ese promedio, 4, 44, 48, dividido entre 3, ¿cuánto da? No sé. Vamos a ver. 48.33 más 4, no, ya se me equivoqué. 44,33 más 4.33 igual, dividido entre 3 igual, 16,22. ¿Quién dice que el promedio de 16,22 me representa a este tratamiento? No lo representa para nada. Y menos va a representar este otro tratamiento y tampoco a este. Por lo tanto, entonces, el promedio que yo calculo no me representa ningún tratamiento. Y entonces el análisis de variancia se descompone totalmente. Precisamente por eso es que la homogeneidad de las variancias es el supuesto más importante de los 3. ¿Entendimos esto de los supuestos, señores? Sí, profe.
Vamos a ver. Ya la presentación se terminó. Ya, esto era lo que yo tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a salir al recreo y vamos a regresar a, a hacer un ejemplo de análisis de variancia. Y entonces, son las 6. ¿Cuánto damos de recreo para ir a tomar café? Ustedes dicen, porque ustedes son los que saben cuánto van a durar tomando café. Don David. A mí no me pregunte, profe, porque ya tomé café. Pregúntele a otro. Bueno, ¿cuánto duró? No sé, unos 20 minutos, yo creo que es suficiente. Así uno se estira y toma café tranquilo. Joder, putica, 20 minutos. ¿Usted cree que 20 minutos es un café tranquilo? Jamás, Ya. es un café tragado. Si tiene que ir a chorrearlo, si tiene que ir a chorrearlo, entonces más tiempo, profe. Sí, sí, sí. Bueno, preguntémosle a las damas. Doña Mariela, ¿usted qué opina? ¿Cuánto nos damos del recreo? Una media hora, 45. profe. 45 minutos, digamos. Y ahí hasta me da tiempo de comer y todo ya. Está bien, profe. Es que es café con un gallo de queso, por lo menos. Así que rico. Hasta chance para hacer tortillas. Exactamente. Bueno, entonces nos vemos faltando un cuarto para las 7, señores. Para terminar a las 7, venir a hacer el ejemplo de análisis de variancia. Ok. Ya, profe. Nos vemos entonces dentro de 45 minutos.